Imos continuar coas xornadas, nas quintas xornadas da Fundación Olga Gallego, coa que estamos celebrando o 100 cumpleanos da nosa padroa. Nesta ocasión imos falar de Olga Gallego, Arquivos e Mulleres. Xa sabedes que Olga, como boa adiantada ao mundo que foi, tamén foi autora de libros sobre mulleres e sobre o papel das mulleres na vida dos arquivos e das cidades. Bueno, pois hoxe temos con nós a 3 arquiveiras, a 3 investigadoras, a 3 mulleres cuxo traballo toma en conta a perspectiva feminista, a perspectiva de xénero nos arquivos e que traballan nesta línea nos seus centros, ademais de ofrecernos o fruto da súa reflexión nestas materias. Temos a Nuria Jornet Benito, a María del Olmo Ibáñez e a Olimpia López Rodríguez. Bueno, lerei un brevísimo currículum porque senón faisenos moi largo, verdad? Nuria Jornet é medievalista formada na Universidade de Toulouse-Le-Mireille e tamén se formou como arquiveira na Universidade de Barcelona. Foi doutora cunha tesis acerca da fundación do primeiro monasterio de clarisas en Cataluña e a configuración do seu arquivo monástico. É máster en arquivística e xestión de documentos pola Universidade Autónoma de Barcelona, profesora titular do Departamento de Biblioteconomía e Documentación e Comunicación Audiovisual da Universidade de Barcelona, docente desde 1994 nas nosas áreas. O seu traballo de investigación céntrase na historia do monacato, os seus arquivos, o papel das arquiveiras das mulleres nos arquivos monásticos, pero tamén traballa na configuración dos arquivos e da memoria dos feminismos e dos movimentos feministas. Bueno, a súa figura é sobradamente conocida por todos e vai nos falar, bueno, vamos facer un debate, non? Ben, a segunda persoa, non segunda porque estades, non porque sea segunda, é María del Olmo Ibáñez, directora do Arquivo Histórico Provincial de Alicante, arquiveira, desde 1992 directora de Dito Centro, cunha formación académica licenciada en Filosofía e Letras, especialidade de Xeografía e Historia, doctora en Filosofía e Letras, máster en Metodoloxía Humanística na Era Digital, posgrado en Arquivística, docente na Universidade de Alicante, participa en diversos grupos de investigación, ten un montón de publicacións sobre filósofos, sobre fondos do arquivo e, sobre todo, no asunto que nos interesa sobre mulleres e a súa función nos arquivos. E Olimpia López Rodríguez é licenciada en Dereito pola Universidade de Deusto, funcionaria da Xunta de Galicia e arquiveira tamén, co seu primeiro destino no Arquivo do Reino de Galicia. Actualmente dirixe o Arquivo Xeral Territorial da Xunta de Galicia en Lugo. É autora de múltiples traballos, participou en múltiples congresos e xornadas en temas relacionadas cos arquivos, as fontes, a historia das instituciones e, sobre todo, o que nos interesa a nós, coa arquivística e a perspectiva feminista. Entre esas publicacións temos especial interés en resaltar a súa participación no informe sobre os arquivos públicos en Galicia, unha perspectiva de xénero feminista que foi publicado en 2019 polo Consello de Cultura da Cultura Galega e, bueno, que supuxo unha primeira ferramenta estructurada de cuestións que se poden poñer en práctica para a organización de arquivos. Bueno, digamos, pois, que María foi pioneira na aplicación do enfoque feminista coas súas primeiras publicacións e exposicións xa desde 1991. Nuria reflexionou fundamentalmente sobre as mulleres e os arquivos, tanto nas comunidades monásticas medievales como o estudio das mulleres nos arquivos e a memoria dos movimentos feministas, e Olimpia, ademais, ofrécenos unha batería de ferramentas que poden facilitar a inclusión das mulleres na memoria custodiada nos arquivos e no noso traballo. Bueno, estas 3 profesionais van a poñer sobre a mesa de maneira conxunta o modo de desenvolver a arquivística feminista no futuro e os avances que se ten realizado. E para iniciar este debate estruturaremoslo en preguntas e respostas. Entón, eu o primeiro que vou a facer, vou a poñer unha primeira pregunta sobre a mesa para que a contesten, pois, quen estime oportuno, ou entre as 3. Bueno, a miña pregunta é: sabemos que, a parte das excepcións, temos que cambiar o estatus das mulleres nos arquivos, en todos.
Están os e as profesionais traballando neste sentido? Son sensibles ás circunstancias e ás necesidades neste ámbito? As nosas organizacións son conscientes da necesidade e participan na búsqueda de solucións? Bueno, comenzaré. Empezar siempre es difícil. Vale, digamos, sí que as tres persoas que estamos aquí compartimos a idea de que hemos de cambiar o estatus das mulleres nos arquivos, non? Digamos, é un pouco o obxectivo desta mesa. Vamos primeiro, mellor, eu comezo polas organizacións. Digamos, eu, desde os análisis, desde os análisis que estuven a facer, quizá as nosas organizacións non asumiron como tarefa principal incorporar esta perspectiva de xénero feminista de forma global e coordinada. Eu creo que podo falar casi de todas, no ámbito do Estado, no ámbito das comunidades autónomas e nos concellos. Pero quizá non todo é malo. Sin embargo, sí que se están tomando decisións, aínda que non sexa de forma coordinada, e se están realizando actuacións. Aquí, as e os que están traballando normalmente son os profesionais. As profesionais son as que tiran das iniciativas. Podo decir que dende eu, cando empecé a traballar sobre estas cuestións a partir do ano 2017, aínda que os cambios non son grandes, sí que hubo avances. Por exemplo, unha cousa que xa falamos dende o principio, como incorporar unha marca de xénero ou sexo cando se describen as persoas que interveñen nos documentos, que, aínda que non está generalizada, sí que comeza a incorporarse. María, sei o caso de María, que foi das primeiras que o incorporou nas súas descripción, pero podo decir que xa, por exemplo, no portal Pares está incorporada esa marca de sexo ou género e que é obligatoria para cando incorporas das de alta unha autoridade persoa, tes obrigatoriamente que incorporar esa marca de sexo género. Tamén hai que decir que tivo que facerse obrigatoria, que non contaron, porque había moitas reticencias a incorporarla e había quen se negaba a incorporar ese marcador. Entón, tiveron que facer obrigatoria a esa incorporación. Quizá as nosas organizacións olvidan que a inclusión desta perspectiva non é algo opcional, porque temos unha legislación que nos obriga. Temos unha lei orgánica, o sea, que regula dereitos fundamentais, que é a Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de homes e mulleres. Esta lei, no seu artigo 15, incorpora o principio de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes e informará con carácter transversal a actuación de todos os poderes públicos, polo que as políticas arquivísticas tamén estarán concernidas por este principio e os arquivos públicos deberán buscar teses e métodos para implementarlo. E outro que nos interpela tamén directamente é o artigo 20A, cando dispón que se debe incluir sistemáticamente a variable sexo nas estadísticas enquisas e recollida de datos que se leven a cabo. Quizá o noso traballo de descripción é unha recollida de datos e tamén debemos incorporar ese desdoblamento de sexo ou género. Que seguramente tedes tamén moito máis que contar e seguramente iremos complementando. No, yo creo que el diagnóstico primero que ha hecho Olimpia es súper acertado, poco más puedo decir, pero sí que yo me había apuntado un poco esa sensación de que son los profesionales, ¿no?, en las organizaciones, sobre todo en los centros de archivo, que llevan a cabo, ¿no?, estas iniciativas, porque sin duda la agenda mujeres, género, feminismo quizá no tanto, es más la etiqueta género, pues sí, se da, vende, hay actividades en torno al 8 de marzo,
asesinato, violencia contra las mujeres, etcétera. Pero sí que se echa en falta esa coordinación y, sobre todo, yo añadiría a ese corpus legislativo que es un contexto, la necesidad de que estas organizaciones también se doten, pues, de documentos, de políticas escritas y publicadas. Por ejemplo, pues yo conozco en Cataluña un reciente compromiso del archivo en la perspectiva de género del Archivo Municipal de Tarrasa y comarcal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa elaboración, publicación, visibilización de esos documentos, un documento muy concreto, pero que sitúa a todas las políticas y todas las actuaciones de este archivo en el eje género, en su política de adquisición, de ingreso, de tratamiento documental. Yo creo que faltan esos documentos. O incluso crear comisiones, comisiones como hay en todas ahora las universidades, unidades de igualdad, ¿no? Por ejemplo, yo conozco la Comisión de Género de la Red de Museos de Cataluña, interesante también, ¿no? Hacer una comisión de género y encima de carácter transversal, en una red de museos. Eso también sería muy interesante, porque, como también iré diciendo a lo largo de esta sesión, falta también esa red, ¿no? Esa conexión entre las múltiples cosas que hacemos un poco voluntariosamente o no, ¿no? Y nada, yo quería cerrar ahora esta primera intervención, que el otro día, hace poco, me leí, no todo, así un poco en diagonal, el Pla d'Arxius, el Plan de Archivos de Cataluña, que se ha publicado ahora mismo en el 2023. Os tengo que decir que hice como una búsqueda, no me lo leí entero. Busqué cómo se había posicionado en plan género mujeres. Y sí que es verdad que en uno de los principios habla de perspectivas plurales y habla concretamente, y son estas palabras, fomentar activamente la visualización de las mujeres en la historia y la sociedad catalana. Quizá la frase para mí es un poco como, no sé, como un poco antigua, pero quizá haría alguna cosa más, pero está bien, en esos principios básicos del plan de archivos, marcar esta perspectiva plural e incluir esa perspectiva que no le llama género, pero le llama, pues, visibilizar la historia de las mujeres. Y nada, yo... Solo un matiz, no, máis que nada, xa que saliu o plan de Cataluña, en Galicia tamén no seu plan de arquivos se incorpora, de feito fala varias veces, bueno, en 3 ou 4 veces, da perspectiva de xénero. Na súa introdución di que os arquivos deberán ser asentes implicados na configuración dunha memoria social conscientemente construída que reflicta a igualdade entre homes e mulleres. Quizá incluso no de Cataluña e no de Galicia sí que aparece como, digamos, uns principios inspiradores, sí. Pero eso non permea no plan. O que voto de falta tanto nun como outro é que eso non permea no plan ni se traduce en actuacións, en obxectivos. No de Galicia ten, por exemplo, non hai ningún indicador que evalúe esa implicación da perspectiva de xénero. Ben, conseguimos que se incorpore, parece como hai unha mala conciencia, entón se incorpora un principio que parece que ampara, pero eso non permea, non se concreta en principios concretos, eixes de traballo, non hai, por exemplo, esas comisións de traballo, en fin, que, bueno, hai avances, pero costa implementar e darlle contido e empezar a traballar sobre ese espacio, nada máis. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la Fundación Olga Gallego por invitarme. La verdad es que estoy encantada de estar aquí. Es un espacio al que quiero mucho y en el que ya he colaborado otras veces. Yo la verdad es que coincido, como no puede ser de otra manera, con el escenario que han descrito Olimpia y Nuria. Creo que se está avanzando en los últimos años, también a partir de los últimos 4 años por la línea del Gobierno del Estado, en el tema de género y mujer. Lo que es cierto es que es un trabajo muy disperso y que fundamentalmente es impulsado, como dicen ellas, por la voluntad de los funcionarios, de los profesionales, ¿no?
Por otro lado, yo creo que es verdad que ha habido una ingente cantidad de legislación a este respecto, no solamente por parte del Estado, sino incluso por las comunidades autónomas, pero me pasa lo mismo que me pasa un poco con toda la legislación en torno a la memoria democrática y que planteamos en el otro foro de Guadalajara en el que hemos estado, que hay mucha legislación, pero que también hay mucho incumplimiento de la legislación, ¿no? La legislación está ahí, pero no se cumple. La cantidad de iniciativas que se están haciendo en este sentido es inmenso. Nuria ha citado algunos, y me parece muy importante también, porque es una de las aspectos que me interesa más, unir el campo de los archivos con el campo de la universidad, encontrar esa vinculación y esa línea de trabajo común. Y la verdad es que hay iniciativas, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, importante, en el archivo de la Universidad de Zaragoza con el tema de las mujeres investigadoras, por supuesto lo que ha dicho Limpia de Pares, también con una parte, aparte de los descriptores, una parte de portal sobre las mujeres también investigadoras. El CIDA tiene ya una sección de género, el Archivo Municipal de Barcelona también tiene una línea en clave de mujer, el Archivo Histórico Provincial de Córdoba tiene una línea didáctica sobre las mujeres tuteladas. O sea, el ámbito inmenso de iniciativas que se están llevando en ese sentido es enorme. Yo en el último artículo que escribí sobre tema de mujer en Tábula, que fue sobre la mujer en el franquismo y la represión en los fondos de los archivos históricos provinciales, ya decía que públicamente que era necesario que hubiera una política unitaria en este campo. La legislación, como dice Olimpia, ya nos obliga en ese sentido. Incluso la última ley, la Ley 20 de Memoria Democrática, es que el artículo 46.2 habla de fomentar, bueno, pero fomentar en línea de género toda la parte. Bueno, pues tenemos que trabajar en el sentido de conseguir que haya una política unitaria en ese sentido. Lo que no quiero dejar también de decir es que el contexto actual es bastante complicado en ese sentido y no podemos perder de vista la situación, porque hay que hablar del retroceso que puede haber. Hay cantidad de comunidades autónomas, entre ellas la mía, en que seguramente la línea de género se va a eliminar, ¿no? Y eso no podemos perderlo de vista. Yo incluso en el contexto, ese es importante, evidentemente, pero también nos damos cuenta, ¿no?, por la generación que estamos aquí, un poco de entre 50, bueno, 45, 50 y pocos, un poco más quizá, también hay unos relevos generacionales que tendremos que asumir, que también será ese legado como feminista que tendremos que transmitir. Y también yo no dejo de recordar los tiempos también duros que estamos pasando por muchas organizaciones. Yo, por ejemplo, bueno, en la universidad estoy muy bien, pero es un tiempo duro en el sentido de, bueno, y muchos de vosotros lo sabéis, publicaciones de factores de impacto y mil cosas que tampoco no ayudan a crear, ¿no?, esa idea de que nos tenemos que hacer una comisión y trabajar y coordinarnos universidad y centro de archivos. Es decir, que los tiempos tampoco no ayudan, ni políticos ni de esa dimensión más de trabajo. Podríamos seguir, pero córtanos. Pues sigamos, no, sigamos, no. ¿Se oye? ¿Está encendido? Ese no, parece. Ese no. Ahora. Bueno, pues sigamos, ¿no? Si vosotros estáis planteando la situación y vemos cómo estamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aparte de las medidas concretas que cada una puede tomar en su archivo, que tendrán más o menos recorrido, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde debemos abordar? ¿A quién? ¿Cómo? Para que esa invisibilización desaparezca. ¿Cómo debemos llevar adelante los cambios que necesitamos? Pois eu creo que a ver, que ten difícil resposta, porque claro, nós estamos a facer dende os centros, dende a universidade, digamos, cada un dende a súa, digamos, o seu traballo, pero, digamos, falta esa coordinación. Quizá todas estas iniciativas que as hai poderían crear un clima favorable á creación
pois de esas políticas xerais, de esos grupos de traballo que impliquen esa reflexión, ese impulso, pero incluso eso como momento político nin siquiera é favorable a que isto mellore. Eu, por exemplo, levei moita decepción cas últimas leis de arquivos, as publicadas que foi, digamos, antes deste momento político, a lei de Euskadi, a lei de Baleares, a lei de Madrid, todas, digamos, impulsadas desde distintas comunidades con distintas maiorías políticas. Ningunha das tres leis fai mención a igualdade, a perspectiva de xénero, menos o feminismo. Incluso leín os informes de impacto de xénero que son obligatorios cando se presenta un proxecto de lei e, claro, eu non sei moi ben quen foi responsable da elaboración deses informes, pero di que a temática dunha lei de arquivos e de documentos é unha norma técnica e que non ten impacto o xénero. Si podedes, están disponibles na rede, eu seguramente en algún artigo dos que tengo cito os enlaces. Claro, a única lei autonómica que cita a perspectiva, non propiamente a perspectiva de xénero, é a lei de Galicia, que fala de accións positivas, de visibilidade, e que os organismos colexiados que crea a propia lei teñen que ser paritarios. Pero, claro, estamos falando dunha lei de 2014, as outras son moito máis recentes e non, parece que non calou esta idea de que hai que incorporar a perspectiva de xénero ou a perspectiva feminista nos arquivos. Entonces, claro, eu creo que é difícil que, seguiremos aí, digamos, posicionándonos as profesionais fundamentalmente, pero, tamén temos que saber onde estamos, non? Bueno, coincido con Olimpia. Yo creo que hay otro factor de contexto que tampoco podemos olvidar, que a mí me parece importante señalarlo, y es la indiferencia que hay por parte de la Administración y la política con respecto a los archivos en general. Hemos visto en las últimas, con los últimos cambios de gobierno de estos días, cómo incluso nuestra presencia en las nuevas organigramas no aparece ni la palabra archivos, ¿no? Eso me parece fundamental, porque si no perdemos contacto con la realidad, ¿no? Es la sensación de que hay una conciencia abstracta de la importancia de los archivos, pero la política práctica no hay ninguna consideración a nuestro trabajo, y eso es así. Entonces, siento ser pesimista en ese sentido, pero creo que es la realidad. Yo creo que es fundamental en este sentido que estamos funcionando como reinos de taifas, por supuesto que se establezcan grupos de trabajo, además intentando que los grupos de trabajo se extiendan a todas las distintas áreas universitarias, archivos, etcétera, que estamos funcionando en línea de género, que eso es fundamental. Y después, por ejemplo, es que hay cosas que hablamos de que hay profesionales que somos los que estamos tirando para adelante con esta, pero a mí me llama la atención, siempre me llama la atención que, por ejemplo, en mi ámbito, que es el de los archivos históricos provinciales, que cualquier cosa que hemos publicado en el Archivo Histórico Provincial de Alicante siempre hemos dicho que era extrapolable al resto de los archivos, ya que la documentación es la misma, hay una unidad documental tremenda, pues que no haya en ese sentido, por ejemplo, en mi ámbito, y que somos muchos archivos históricos provinciales, un trabajo en común en esas líneas, sino muy puntualmente. Yo he comentado el tema del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, pero difícilmente conozco. El Archivo de Guadalajara también hizo una exposición sobre mujer, pero que estén trabajando en línea de género como línea fundamental de trabajo, como parte de la filosofía del centro, como pasa en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, pues no lo he visto, ¿no?
Entonces, bueno, en ese sentido es un ejemplo de los grupos de trabajo que podían estar funcionando ya permanentemente en ese ámbito. Sí, sí, yo creo que el resumen de esta segunda pregunta yo creo que es la necesaria creación de esta red y de estos grupos de trabajo, porque si no es lo que decía María, ¿no? En cada reino de taifas, como dices, empezamos algo nuevo, el trabajo desde cero, y es un proyectos, después están las páginas web estas que quedan ahí como invisibilizadas o muertas, es decir, que también hace falta incluso un trabajo de que alguna de nosotras recupere esos proyectos dispersos que han hecho muchas asociaciones de mujeres, centros de documentación de mujeres, proyectos universitarios, ¿no? para dar esa visibilidad a proyectos dispersos. Por lo tanto, yo diría que el punto central sería creación de grupos de trabajo, incluso transversales. Yo diría archivos, pero también bibliotecas, es decir, y museos. Haría esas tres, lo que en algunos llaman esas instituciones de la memoria, ¿no? Yo incluso avanzaría con un trabajo compartido, colaborativo con bibliotecas y con museos, que también podemos aprender de lo que están haciendo, ellos. Yo, en esa línea, quería decir, por exemplo, nós podemos aprender moito, así, en principio, digo como apunte, por exemplo, das bibliotecas, que hai xente que está a traballar sobre tesauros e linguaxes documentais onde tamén se invisibiliza as mulleres, o tratamento dos escritores non é simétrico cos hombres. E tamén podemos aprender moito tamén de museos que levan moito máis tempo que nós traballando nestas liñas, e nós podemos aprender en concreto, bueno, por suposto, das actividades que eles teñen máis peso no seu traballo, e tamén de análisis de públicos, porque aquí saliu que nós non coñecemos, para o Lluís, non coñecemos os nosos usuarios, investigadores, tal, que tamén comentou a diferenza. A mí o tema das persoas que se achegan aos arquivos interésame moito, non o sabemos, por suposto, non sabemos se son homes, se son mulleres, pero tampouco coñecemos outras circunstancias. Hai moi pouquiñas publicacións en relación ás persoas que se achegan aos arquivos. Se non coñecemos quen se achega aos nosos arquivos, seguramente non saberemos que é o que realmente lles interesa e que información lles debemos ofrecer. Entón, eu creo que neses grupos de traballo sí que debería, creo que arquivos, bibliotecas e museos temos moito que, nestas líneas, seguramente podemos compartir moito máis traballo. Un último apunte, solamente como ejemplo. En el Ministerio de Cultura, que ya he resaltado el trabajo de pares, etcétera, pero hay grupos de trabajo de acceso, grupos de trabajo de valoración, infinidad de grupos de trabajo que funcionan bastante bien. Está toda la legislación que hay. No existe un grupo de trabajo en línea de género. Los archivos históricos provinciales y los del Estado, la mitad de la documentación está marcada por mujeres, está la presencia de mujeres. Solamente en los protocolos notariales la presencia de la mujer es inmensa. No existe una línea de trabajo auspiciada desde la Administración, a pesar de las leyes, en línea de género. Es un ejemplo solo. Solo decir que, sin embargo, o Consello de Cooperación Bibliotecaria, digamos, sí que ten un plan de Bibliotecas e Igualdade, que creo que remata este ano, onde se estiveron a traballar. As persoas que estuvestes nas jornadas de mulleres, Arquivos, Bibliotecas e Museos que organizou BAMAD, estaba Alessia Luiña que nos explicou o desenvolvemento dese plan. Xa existe no Consello de Cooperación Bibliotecaria, podía existir en paralelo no Consello de Cooperación Arquivística. Bueno, pois esperemos que o mellor sexa posible despois de cambios producidos na Subdirección Xeral de Arquivos, propoñer ás novas autoridades arquivísticas do Ministerio a creación destes grupos de traballo. Unha hipótese, non? Podemos plantealo. Ben, o caso é que xa que as institucións da memoria públicas, as institucións do poder, os arquivos, non asumen ou non co rigor ou coa profundidade precisa os
os nosos posicionamentos como mulleres e que creemos que debemos visibilizar a todas as mulleres que están nos centros. Opinades logo que sería convinte crear arquivos específicos do movimento feminista, non integralos nos arquivos públicos, ou entendedes que estaría mellor tratar de integralos nos arquivos públicos ou como? No, bueno, no sé si lo he pensado tanto que no me saldrá bien, pero no, es un tema complejo. Yo quiero destacar en primer lugar que hay ya una serie de centros de documentación, sobre todo, ¿no?, de mujeres vinculados a asociaciones de mujeres que ya consolidados, centros de documentación que han recogido también esos archivos del feminismo, al menos archivos vinculados a su organización feminista, a otros colectivos feministas y, sobre todo ahora, a una línea muy interesante de captación de fondos de mujeres feministas vinculadas a estas asociaciones. Y estoy pensando, hay muchos, pero estoy pensando pues, en Caladona, por ejemplo, en Barcelona, que se creó a finales de los años 80, o el Centro de Documentación Maite Albiz de Bilbao, entre otros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa línea de centros de documentación específicos vinculados a asociaciones de mujeres deben continuar y después lo diré quizá en otra pregunta, deben ser apoyados, ¿no?, resguardados, sin necesidad de quitarles esa autonomía, ¿no?, que también les da fuerza y es diferente de tener ese archivo súper vinculado a la organización que no tener ese archivo en una estructura pública. Por lo tanto, en primer lugar, constatar esta línea, ¿no?, de archivos vinculados a centros de documentación de mujeres. Después, la idea esta de construir o no un centro de archivos del feminismo. Claro, ahí ya veo sí, yo sé que en el colectivo de archiveros hay como una cierta reticencia, ¿no?, a esos archivos temáticos en plan les archives du monde du travail de Francia y tal. Sí, bueno, es una decisión compleja. Es verdad que hay dos colegas de la Universidad Carlos III que sí que las quiero decir aquí, que son Rosa Sansegundo y Lina Codina, que han estado apoyando y argumentando la necesidad de construir en España o de hacer un centro de archivos del feminismo justamente para recuperar, para visibilizar todos unos fondos de archivos que están invisibilizados, que están dispersos, que están a punto de ser poco visibles y de formar parte de esa memoria colectiva. Y mi pregunta sería, claro, ¿dónde vinculamos? ¿A quién vinculamos este centro de archivos del feminismo si es que lo hacemos, ¿no? Si lo vinculamos a alguna asociación feminista, si lo enganchamos, diríamos, a una estructura pública. Y aquí recuerdo que teóricamente tenemos construido aquí en España un archivo, ¿no?, de los movimientos sociales. Bueno, teóricamente, ¿no? Bueno, claro, entonces se puede hacer grandes elaboraciones y no sé, ya me explicaréis porque yo sé poco más. Para mí un modelo, y acabo, que a mí me gusta porque conozco, es el Centro de Archives du Feminisme de la Universidad de Angers, en Francia, que yo creo que es un modelo bueno porque recoge esa idea de archivo temático, por así decirlo, pero tiene, por una parte, un vínculo muy claro de estabilización, de consolidación, de institucionalización a una biblioteca universitaria como la de Angers, que lo acoge como centro especial dentro de esa idea de las colecciones especiales de las bibliotecas universitarias. Y a la vez tiene un vínculo muy fuerte, tiene como 3 vínculos. El segundo vínculo fuerte es con el máster de archivística de esa universidad, y ahí hay una fuerte conexión con las prácticas de los alumnos y alumnas. Y después esa tercera pota, ese tercer vínculo, sería hacia la asociación de mujeres que se llama Archives du Feminisme. Se llama así, Archivos del Feminismo, que le continúa dando ese toque, ese impulso como más
militante, vinculado a la asociación, vinculado al feminismo, y de hecho muchos de los fondos que van ingresando de fondos personales llegan a través de la mediación de la asociación feminista. Entonces yo, si tuviera que hacer algo, lo haría así, pero claro, el ejemplo francés es muy diferente también del español. Bueno, mis dudas, porque también veo las caras también de un centro de archivos del feminismo. Yo lo haría si lo puedo hacer a la francesa, como lo acabo de describir, y si no se hace, pues se puede pensar también en un proyecto virtual. Tampoco no es necesario tampoco hacer un centro concreto, sino justamente hacer, bueno, que tenemos las tecnologías que nos ayudan a hacer un centro virtual que recoja todos esos fondos, tanto de los centros de documentación privados de mujeres como de los archivos y bibliotecas públicas. Eso es lo que yo me había preparado. Bueno, yo coincido un poco con Nuria en que no tengo un planteamiento claro y definitivo en torno a este tema. Conozco, como ella, el trabajo de la plataforma de archivo feminista de la Carlos III, la tesis de Adelina Codina sobre la fundamentación de creación de un centro del movimiento feminista. Soy muy consciente del activismo tremendo que hubo predemocrático y en los inicios de la democracia por parte de las asociaciones feministas, la dispersión tremenda de esos fondos de asociaciones y colectivos, incluso de archivos personales de feministas, el riesgo de perderse. Entonces, yo en ese sentido, por eso digo que no lo tengo claro, porque aunque pertenezca a dos administraciones, la del Estado y la de la Generalitat, no sé si no se puede trabajar en paralelo y hay que negar la posibilidad de un archivo en la línea del ejemplo que ha comentado ahora Nuria, en el sentido de que el criterio fundamental para mí sería salvar los fondos y recogerlos, ¿no? Los archivos públicos tienen toda esta parte que digo, por ejemplo, en el caso de los históricos provinciales, en orden público, en el Gobierno civil, está todo ese movimiento tremendo de la predemocracia y principio de la transición de las asociaciones de feministas porque tenían que pedir permiso al Gobierno civil. Entonces, esa documentación la tenemos y complementaría la documentación de las asociaciones en concreto. Pero yo no lo siento, pero soy más libertaria en ese sentido, no estoy en contra de la creación de esos archivos en la medida en que sirvan para salvar los fondos, ¿no? Tamén teño unha opinión, creo que hai que, digamos, ir adoptando solucións en función das distintas situacións. Digamos, un macrocentro dos feminismos concentrado nun único lugar, pois non o acabo de ver. Eu pensaría máis, hai que dar resposta a ese risco que hai de perda da documentación. E logo, hai iniciativas que funcionan perfectamente de forma autónoma, que non precisan, que ao mellor só precisan un certo apoio das institucións como Caladona, que é, digamos, perfectamente autónoma e que, además, enriquecen a nosa visión, o sea, elas teñen unha maneira de enfocar e de tratar eses fondos con unha perspectiva distinta, que nós tamén podemos aprender e non intentar contaminar, digamos, esa maneira de que elas traballan cos seus documentos. Entón, eu creo que hai que, por un lado, intentar, as institucións teñen que intentar rescatar o que é de difícil conservación, as iniciativas que funcionan, apoyalas, e creo que nesa liña temos que traballar, non? E, ademais, temos que tamén ser conscientes, os que traballamos nos arquivos das institucións, que o movimento feminista, outros movimentos tamén, poden ter unha certa desconfianza porque tamén nós somos esas institucións do poder. Entón, digamos, non confían en nós, non en nós personalmente, pero que esa documentación poda ser tratada ou visibilizada, non? Entón, os arquivos, digamos, traballamos en conseguir ser institucións con
confiables para estes movimentos, ou tampouco vamos a conseguir que quera deixar ali a súa documentación. E, ademais, por exemplo, claro, neste momento político, pois seguramente vai haber moitas reticencias dende o movimento feminista para deixar a documentación en arquivos vinculados ás institucións, non? Entón, eu creo que hai que ir buscando un acomodo, as iniciativas que funcionan, por suposto, hai que... Digamos, a Administración só debería apoialas e deixar que funcione. E o resto, pois, hai as solucións de urxencia, non? De recuperar. Pero, bueno, creo que, como casi todo, a resposta non é nin sí nin non. O sea, é unha cousa de buscar solucións adaptadas a cada situación. Sí, aunque sea un poco, Lola, avanzarme a otra pregunta. Cuando hablamos también de contexto, hemos hablado de contexto político, yo creo que también en el contexto un poco archivístico y social, bueno, hay como también una cierta recuperación de esa autogestión de tu archivo, ¿no? Y la idea esta que conocéis todos, ¿no? De esa línea de la literatura archivística de los archivos comunitarios. Bueno, que de hecho es esto, ¿no? Un poco esa idea de que el archivo pues no se queda en la asociación. Evidentemente se trata lo más profesional posible, eso está claro, pero un poco también recuperando lo que decía Laura ayer, bueno, pues está ahí y en esa casa propia, pues se activa, ¿no? Se reactiva por parte del colectivo, se apropia quizá de otra manera, ¿no? Yo creo que en estos momentos que también se habla de la fuerza de esos archivos comunitarios, pues también tendremos que pensar en esas necesidades y en esa o desconfianza o ganas de tener el fondo de archivo gestionado por ti mismo, ¿no? Yo creo que se tiene que tener en cuenta. Una última cosa que me habéis sugerido en lo que habéis ido diciendo, el tema de la confianza me parece fundamental, no solamente por el cambio político, sino por todas las reticencias que existen de la sociedad con respecto a los archivos y lo que hemos sido históricamente, en gran parte tenemos culpa también por el sentido patrimonialista de los fondos y tal, que todavía en algunos casos sigue existiendo. Yo en ese sentido quiero contar un poco lo que hemos vivido en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. Y ha sido que, también lo comenté en Guadalajara, y es que todas las exposiciones que hemos hecho las hemos hecho compartiendo el espacio expositivo con la sociedad en cuanto a asociaciones particulares que tuvieran algo que ver con la temática que fuera, ¿no? En memoria histórica, pues todo aquel que ha querido aportar para las exposiciones su archivo personal o su archivo de los sindicatos o lo que sea, lo ha aportado. Y lo que hemos hecho ha sido, la documentación que se nos ha dejado, se les ha devuelto restaurada, como agradecimiento a la cesión que habían hecho. Se les ha hecho conocer el archivo y la verdad es que os digo que es un marketing estupendo, porque lo que hemos observado es que a partir de ahí ha habido un incremento tremendo de donaciones de archivos personales y de asociaciones al archivo. En el caso de las mujeres, pues nos ha pasado lo mismo, que las exposiciones que hemos hecho de mujeres se han abierto y pues hemos recibido archivos personales. La primera médica de Alicante, su familia quiso donar todo su archivo personal. Bueno, quiero decir que esa política también se puede hacer y en ese sentido resaltar también que la conciencia que tenemos de que nuestro archivo es el archivo oficial, pero la historia está compuesta también de la intrahistoria y de la historia individual, de las biografías individuales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también ha sido la idea de propiciar la donación de fondos por parte de particulares y asociaciones que completaran lo que había sido la historia oficial, en este caso también del feminismo. ¿Sí? En relación a lo del centro de confianza que también decíamos, en este caso que os hablaba de la Universidad de Angers, algunas profesionales, algunas archiveras, profesoras del máster, han abierto también una línea muy interesante de investigación que es profundizar
sobre ese usuario del archivo, pero sobre todo esa posible mujer feminista que da el archivo, ¿no? Porque dona, la razón de la donación, y ahí es interesante porque cuando han hecho una encuesta, se han acercado a ese colectivo de posibles donantes de su archivo personal, pues las mujeres, posibles donantes, insisten en esto, ¿no? En un centro de confianza, que saben que darán su archivo y formará parte, dar su archivo es casi darle carta de naturaleza a la mujer que dona como feminista, te formas parte, ¿no?, de una genealogía casi de la historia del feminismo, y ahí se da un dar y recibir interesante. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos incorporar a ese concepto tradicional del archivo y el archivista como neutral y esos procesos técnicos tan objetivos a la práctica archivística feminista? ¿Se puede aplicar la metodología archivística desde una óptica feminista? ¿Y por qué? ¿Es necesario? ¿Sí? Ben, onte e hoxe falamos moito os arquivos son neutrais, obxectivos, naturais. Bueno, pues eu creo que os que están, bueno, polo menos as persoas que participaron nas súas charlas, pues temos claro, o mellor que non, o sea, temos asumido que os arquivos institucionais forman parte das instituciones do poder, que tradicionalmente recollían a memoria nesa naturalidade, a documentación das institucións e das persoas mellor adaptadas. Houve unha selección natural que deixou fora o que consideraron que non debería ser recordado. Xa sabedes que algunha vez falei, digamos, o postmodernismo foi a teoría que permitiu cuestionar esta neutralidade dos arquivos. Sin embargo, eu penso que o que respecta ao posicionamento das mulleres nos arquivos, as que empezaron a cuestionar os arquivos e as mulleres foron a investigación feminista. Desde Gerda Lerner ou Michel Perrot na súa historia de las mujeres, foron elas as que empezaron a cuestionar, as que dixeron que o rexistro do pasado dos humanos e o rexistro do pasado da mitade da humanidade. Tamén elas nos contan que non é un problema de falta de fontes, que moitas veces asegurase. Eso non, digamos, as fontes documentais están aí, pero non son difíciles de atopar, porque tamén o noso traballo como arquivistas participaron temos sido cómplices na invisibilización das mulleres. Como se pode como podemos intervir e modificar, non? Digamos, iso é o que estamos traballando e estamos intentando configurar unha arquivística feminista. Non é fácil porque, digamos, todas as persoas que estamos aquí educámonos dunha maneira que non vemos, temos acostumbrada a mirada para non ver e seguimos invisibles. E para non facelo temos que facer un exercicio moi consciente e traballar. Digamos, as persoas que estamos aquí traballamos sobre eso, pero en canto te descuidas algo, sale o teu pozo educacional, tal. Entón, eu creo que hai moito que traballar, todos os que estamos analizando, incorporando, por esos grupos de traballo, porque seguramente seguimos, en alguma maneira, todavía non temos descoberto onde seguimos invisibilizando as mulleres. Entón, xa vos lo digo, eu creo que é difícil. Temos aí unha serie de propostas coas que podemos empezar a traballar. E logo eu creo que temos que ter claro que non é tanto correxir como volver a pensar. E iso é o que é moi difícil, porque non temos referentes, non sabemos como pode ser un arquivo non construído desde referentes patriarcales, porque iso non existe. Entonces, é como empezar a pensar de cero, non? Entón, iso é complicado e necesitamos moitos ollos, moitas mans para volvelo a facer.
Sí, yo aparte de lo que ha dicho Olimpia, que ya también ha recuperado muchas cosas de lo que también habíamos pensado de decir, ¿no? de ese discurso posmodernista que ha ayudado, ¿no? a abrir, ¿no? nuevas perspectivas y a derrumbar un poco esa idea del archivo neutral y, por lo tanto, también recuperar lo que decía Guillermo ayer del archivo de la represión al archivo de la reparación, que me parece una frase genial. Bueno, aparte de todo esto, yo querría significar también algo que ha dicho Olimpia, que es cómo el movimiento feminista, desde el movimiento político de las mujeres, desde sus inicios, tuvo ese deseo de archivo o esa necesidad de recopilar archivos de mujeres, documentos de mujeres, bibliotecas de mujeres, porque también esas bibliotecas de mujeres de inicios del siglo XX, una pues que tenemos aquí cerca, la Francesca Bonnemaison de Barcelona, entre otras, ¿no? O esa biblioteca que aún funciona en París, la biblioteca de Marguerite Durand, también forma parte de ese recorrido, ¿no? Y son, por ejemplo, bibliotecas con archivos que esas primeras feministas recuperaron en sus casas. Eso también es interesante, ¿no? En sus casas, porque también había esa idea también de, bueno, no podías, ahí sí que no había confianza con el poder, ¿no? Entonces, en sus casas. Y muchas de ellas intentaron darlo a una institución de archivos. En algunos casos desapareció esa biblioteca, como la de Eliska Vincent en París. En cambio, la biblioteca Marguerite Durand, también en París, a duras penas, pero ha continuado hasta el día de hoy, ¿no? Si seguimos la historia del feminismo, en la llamada segunda ola también hay esa necesidad de recuperar archivos y, sobre todo, archivos de la militancia, ¿no? de ese movimiento, ¿no? Y ahí aparecen muchas de esas asociaciones y centros de documentación. Por ejemplo, yo ayer, cuando oí a Guillermo esa experiencia de archivo tan traumática, que creo que también hiciste servir este adjetivo, de esa señora que se autoeditó el libro, ¿no? Perdona, ¿cómo era? Mi padre era comunista, y que tuviste, ¿no? Que ese contacto con el archivo fue un momento de emoción y del trauma, ¿no? Y yo cuando te oía, recordé que en la historia del archivo, los Lesbian History Archives de los años 70, fueron fundados por dos mujeres lesbianas en un piso de Nueva York, con esa idea inicial de decir, si no lo hacemos nosotras, desaparecerán estas memorias, estos testimonios. Tiene que ser en casa, tiene que ser casi resguardadas para vincularnos emocionalmente al fondo, al documento, tocarlo, ¿no? Y vivir esos archivos de la emoción y del trauma. Y hablan así, en esos primeros manifiestos. En todo caso, por eso, todo lo que quería decir era significar el papel del feminismo en esa idea de recuperar las voces de las mujeres. Incluso hay una profesora estadounidense que se llama Kate Ecorn, que tiene un libro muy bonito que se llama Archival Turn in Feminism. Entonces, diciendo, ¿no? Apostando que hay ese giro archivístico claro en el movimiento feminista. Yo solamente quería decir esto. Bueno, yo diría que es obligatorio, o sea, no es opcional, es obligatorio las políticas en línea de género. Y viene marcado porque cuando uno cambia la mirada y empieza a trabajar en línea de género, se da cuenta de que realmente ha habido una invisibilización absoluta, porque la mujer está, ya lo he dicho antes, como en el 50% de la documentación está la mujer presente. Lo que se ha hecho es invisibilizarla. Para mí hay dos, es verdad, toda la tradición de conciencia de guardar la memoria del movimiento feminista, pero también en filosofía, por ejemplo, Virginia Woolf, cuando va al British y quiere empezar a investigar sobre mujer y se da cuenta, creo que es en una habitación propia, de que todos los trabajos están hechos por hombres.
es un momento que yo creo que sentimos todas, ¿no? Que nos damos cuenta todas en nuestro ámbito y cuando estamos trabajando. A mí me ha pasado en el archivo darme cuenta de que la lectura había sido de hombres porque la mujer estaba presente absolutamente en todo. Es que cuando hablaban de tu trabajo sobre monasterios, en los protocolos notariales, la presencia de la mujer en los monasterios durante los siglos donde la mujer no era el único centro donde podía, ¿no? Por ejemplo, la presencia es tremenda. Y luego, otra cosa otro elemento que también es muy importante, por lo menos para mí, en mi conciencia, es la idea en Calibán y las brujas de Silvia Federici, que acaba el feudalismo y es el capitalismo el que impone el que la mujer pase al ámbito doméstico y al ámbito del cuidado por una cuestión puramente económica, para no pagar sueldos. Pero uno se da cuenta absolutamente cuando empieza a trabajar la documentación, por ejemplo, en protocolos notariales, vuelvo a ellos, todas las escrituras de compraventas, arrendamientos, etcétera, de tierras, campesinos, se firman por el hombre y por la mujer. Por lo tanto, la mujer trabajaba en el campo durante toda la vida, lo mismo que trabajaba en artesanía. Toda esa presencia está en los protocolos notariales, por ejemplo. En documentación más moderna, pero también, por ejemplo, del 19, en la documentación de los fondos de educación, la presencia de la mujer en el ámbito educativo, las maestras, por ejemplo. Quiero decir, cantidad de ámbitos, o cuando se habla en el tema de memoria histórica, de memoria democrática, de la actividad de la mujer en la guerra, que aparece como subsidiaria, la mujer en labores de Cruz Roja, y no, la presencia de las milicianas, etcétera, también está, los fusilamientos de las mujeres. Bueno, los archivos están llenos de presencia de mujer, lo que pasa que no se ha querido hacer esa lectura ni se ha abierto la mirada hacia eso. Cuando empiezas a trabajar en ese sentido, en esa perspectiva, te das cuenta de que de repente la documentación empiezan a salir mujeres por todas partes, ¿no? Te empiezan a aflorar ahí mujeres por todas partes. En ese sentido, creo que es obligatorio trabajar en línea de género. Y bueno, ya que has dicho lo de los monasterios, yo creo que también es el momento nosotros como archiveros y archiveras recuperar archiveras del pasado, ¿no? Pues esas monjas archiveras que gestionaban los documentos activos, está claro, pero eran no dichas así, pero hasta un cierto momento que sí que se llamaron monjas archiveras en número de dos, la archivera mayor y la archivera menor. Entonces yo creo que también es importante en nuestro, diríamos, colectivo recuperar esas prácticas de archivo y de memoria en entornos diferentes. Y en esos entornos puede haber también mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo en lo que he estudiado en el monasterio, en el monasterio de Sant Antoni y Santa Clara de Barcelona, es la presencia de unas archiveras, más archiveras administrativas, dejármelo decir así, ¿no? Hasta el 18. Y bueno, lo típico de una historia de los archivos, por otra parte. Y en el 19, entrar o visibilizarse esas archiveras como más historiadoras, y ya empiezan a entrar algunos historiadores, eruditos en el archivo y hacen otro tipo de estrategia de la memoria. Pero yo creo que también es interesante nosotros que recuperemos archiveras, gestoras de documentos, si queréis, de sus instituciones en instituciones diversas. Porque veremos otras capacidades, otras agencias femeninas, como decía María, que están ahí y que deben visibilizarse. En esta línea nos estás explicando ya un poco, que nos gustaría que concretases un poquito más, esta concepción de archivo resistente que genera conocimiento científico y que puede ser usado para promover el estatus de las mujeres en el presente. Si desarrollas un poco... Bueno, creo que más o menos creo que más o menos ya lo hemos dicho, ¿no? De ese papel, ese deseo de archivo en la organización, en el movimiento feminista, o ese impacto, esa influencia positiva que ese discurso un poco, pues ese discurso posmodernista ha dado en nuestra práctica archivística o en nuestra teoría archivística. Creo que poco más puedo decir. Bueno,
Y ahora, bajando a lo concreto, María, ¿tú podías contarnos esos primeros proyectos en los que aplicaste el enfoque feminista y su grado de aceptación, tanto por el propio personal del archivo, por las instituciones, tus jefes? ¿Ha cambiado, ha mejorado esa aceptación desde que tú empezaste hasta ahora? Bueno, la verdad es que he de confesar que yo tengo una situación privilegiada, y es que el Archivo Histórico Provincial, toda la plantilla somos mujeres. Entonces, convencer, no ha hecho ninguna falta convencer, ¿no? Hemos ido a una siempre en ese trabajo de línea de género. Por otro lado, yo he tenido problemas en el ámbito de memoria democrática con mi administración. En momentos he tenido problemas. Sin embargo, en el ámbito de género, la verdad es que no me han puesto ninguna pega. Por otro lado, también he de decir que suelo funcionar bastante por libre, ¿no? Hay cosas para las que no pido permiso. Me siento autónoma, obligada, comprometida. Como decía el otro día, yo creo que las leyes de memoria histórica, memoria democrática, tal, nos obligaban a los archiveros. No era una opción de comprometerte o no, nos obligaban, ¿no? Independientemente de que en tu administración gobierne tal y cual. Yo tengo una conciencia clarísima desde siempre de que el funcionario sirve a la sociedad y a la ciudadanía, no sirve a los políticos. Una cosa es que haya unos políticos y una administración concreta, pero a mí me paga la ciudadanía y tengo que responder a las demandas de la ciudadanía. Eso lo siento, pero lo he tenido siempre claro, y digo que he tenido problemas en el ámbito de mujer, no. El equipo, estupendamente. Y luego, no me quiero extender en esto, porque además en la página web del archivo está todo y no quiero dedicarle demasiado tiempo. Nosotros empezamos, como ha contado Olimpia, con el tema del descriptor de mujeres desde muy pronto, ¿no? Y bueno, el número de registros de documentación contemporánea supera los 5.000, pero en protocolos notariales es que no puedo poner un número porque la inmensidad es tremenda. A partir de ahí, de esa conciencia, fue cuando empezamos a hacer las exposiciones. Una primera exposición que fue Historias de mujer del siglo XVIII al XX, donde la primera intención era poner a disposición de la gente las fuentes sobre mujer, ¿no? A través de una exposición muy visual y abierta, pues, a otras áreas de la sociedad que quisieron contribuir, pero el objetivo fundamental era crear conciencia de que había toda esa cantidad de fuentes desde el 18 hasta la actualidad. Los ámbitos eran mujer y sociedad, mujer y cultura y mujer y ámbito profesional. Después hicimos un monográfico especial sobre las maestras de la República, una microexposición especial sobre las maestras de la República, porque la labor que hicieron con la influencia en la institución libre de enseñanza y tal durante la República fue extraordinaria, y nos parecía que los expedientes que teníamos de ellas en el archivo merecían que tuvieran ese monográfico. Después hicimos una serie de actividades didácticas en torno a Crecemos en Igualdad sobre todos estos fondos. Una de ellas que para nosotros, yo siempre lo digo, el otro día lo repetí también, que el aula didáctica del archivo es el corazón del archivo. Para crear memoria y conciencia, memoria democrática, en línea de género y todo lo demás, tenemos que trabajar con las nuevas generaciones. Entonces, pues hay una actividad que yo quiero comentar, porque la verdad es que es bastante tierna y entrañable, es que a los institutos se les propone que los niños hagan una entrevista, los niños y niñas, a una mujer de su familia que sea relevante y que tenga un impacto en sus vidas, ¿no? Entonces ellos vienen al archivo con una fotografía que cuelgan en un mural de su abuela, de su tía, de quien sea, y cuentan la historia de esa mujer importante para ellos, de su familia. Y entonces, después de eso, nosotros contamos con la documentación la historia de mujeres importantes que hay en el archivo. De una manera de crear conciencia, que entiendan que eso es próximo, que las mujeres están a su lado, que, bueno, pues esa actividad a mí me parece de las más bonitas y de las que más pueden ayudar a crear conciencia. Después hicimos otra exposición que fue Imagen de mujer, que fue sobre fondo fotográfico, que para mí en este caso es fundamental, pues porque, por ejemplo, todas las fotografías del franquismo de la mujer son terribles, terribles. O sea, yo decía también el otro día en Guadalajara
que si hay una víctima del franquismo, un colectivo realmente víctima del franquismo, es la mujer, no solamente por las que fueron represaliadas, es que todas las mujeres fueron represaliadas, porque todos los derechos y libertades que conseguimos durante la República nos fueron suprimidos absolutamente y volvimos a ser tuteladas y a no tener ningún derecho. Entonces, víctimas del franquismo como tal, pues todo el colectivo de mujeres. Entonces, bueno, quisimos hacer con imágenes un espacio de reflexión, era de reflexión sobre todo, a través del documento fotográfico, ponerlo en valor y que fuera un espacio de reflexión. Y después hemos trabajado también el tema de mujeres, franquismo y represión, como os he dicho, y ahora lo último que estamos haciendo, bueno, el viernes que viene tenemos una jornada sobre mujer en la que viene, por ejemplo, Arantxa Lafuente, que hizo la exposición sobre mujer, nobleza y poder, pero vamos a hablar de mujer también. En todas las exposiciones, a partir del 2012, ha habido siempre un bloque de género, de cualquier temática que haya sido la exposición. La última que fue sobre la guerra de la independencia en Alicante, hubo un bloque específico de las mujeres, las que vendían las mulas al ejército, las que tenían que pedir permiso para casarse con un francés, toda esa documentación que teníamos, siempre hay un bloque dedicado a la mujer. Y lo último en lo que estamos trabajando es en el Fondo de Hacienda, que también es un fondo muy rico, aunque sea muy árido, y es porque la presencia, lo que hablamos del techo de cristal, es que también ha habido mujeres en minoría, pero el Fondo de Hacienda empieza en el siglo XIX, el que tenemos, siempre han sido hijas de o viudas de, pero que han tenido que asumir el trabajo de empresa en determinados momentos y eso no se conoce y es en lo último que estamos trabajando. Esto es un poco en resumen lo que hemos hecho. Bueno, tenemos que ir acabando. A lo mejor alguien quiere hacer una preguntita. Sí, bueno. Voy a plantear una última pregunta a Olimpia y si alguien quiere intervenir, participar o hacer alguna pregunta, pues adelante. Yo quería preguntarle a Olimpia que desde que se publicó la batería de propuestas del Consello de Cultura Galega para la organización de los archivos en Galicia, los archivos públicos de Galicia, si ha habido algún cambio, si se aprecia, si se ve algún cambio en el modo de aplicar las técnicas profesionales, si hay más profesionales interesados por el tema, si se aplican propuestas de algún tipo. A ver, eu quero contar deste traballo. Digamos, este traballo ten a súa orixe, este traballo publicouse no ano 2019. O traballo ten a súa orixe nunhas xornadas de 2017 que organizou o Consello da Cultura na súa sección naquele momento de igualdade, que foi unhas xornadas que se chamaron Arquivos Públicos perspectiva de xénero, me parece, xa ahora de memoria non o lembro. Bueno, falaba de arquivos públicos, perspectiva de xénero e a súa aplicación. Falamos das mulleres nos arquivos, da investigación sobre mulleres e do tratamento documental e as mulleres. Eu creo que aquel encontro foi, por lo menos en Galicia, foi, digamos, un detonante. As persoas que participamos, digamos, foi moi importante, e dende o Consello da Cultura Galega asumiu esa implicación e impulsou o desenvolvemento deste informe. Neste informe, traballei con Lola, traballei con Marián, que está aí, xa o contei moitas veces, foi moito traballo, pero tamén foi un dos traballos que realicei de maneira máis agradable, aprendí moito, creo que compartimos moitas cousas, entón, para min é un traballo moi importante. Creo que tamén foi importante porque eu creo que é un traballo compilador do que había, do que se podía facer, e creo que sí que tuvo repercusión xa fora de Galicia como punto, polo menos como punto de partida para empezar a pensar dunha forma global, dunha maneira holística, de aplicar a perspectiva feminista aos arquivos. A ver, eu quixera que aquilo tuviera, o sea, que o impacto, por exemplo, na administración fose maior. Pois xa o analizamos, xa vemos o que hai deste traballo, porque además neste traballo había
propostas concretas para implementar. Pois non, o sea, xa o vimos, non, desde as administracións non se asumiu e non se incorporou, non? Pero, bueno, eu quero dicir que está ese traballo aí, que eu creo que todavía, ainda que de 2019, sigue tendo vixencia, sí que tuvo repercusión, eu creo que no mundo, polo menos no mundo dos arquivos, polo menos para as persoas que estamos interesados na perspectiva feminista e os arquivos. ¿Alguna pregunta? Pedro. Luis. Dos preguntas y algún comentario al respecto. Uno de ellos se refiere a la recopilación de documentos y otro se refiere a la actuación sobre la mentalidad de los hombres. El movimiento feminista está dirigido fundamentalmente, ya que tenemos un ejemplo muy visible, por mujeres que han luchado, y los programas más interesantes han sido realizados en centros donde la mujer tiene un espacio protagonista, digamos. Ahí tenemos el ejemplo del archivo de Alicante, donde todos son mujeres. Pero a mí me parece que es un error fundamental prescindir de los hombres. El movimiento feminista y la igualdad entre los géneros es un problema común. Es un problema común que los hombres también compartimos. Y este es un problema muy importante en este momento. Uno, y se ha apuntado, por el ambiente político, es decir, la situación política, especialmente en determinados territorios, donde evidentemente va a haber un retroceso desde el punto de vista institucional que estamos viviendo. Y otra cuestión también muy relevante es la cuestión de como lo hemos llamado, la diferencia de edades, la quiebra de las generaciones, porque estamos viendo que las generaciones posteriores a la de los 50 años de los amigos del presidente son mucho más reaccionarias que los mayores de 50. Es decir, si no se actúa sobre la juventud, los menores de 30, que son más machistas que mi padre, todo hay que decirlo, y que me parece un problema gravísimo. Y creo que parte del esfuerzo del feminismo debería ir dirigido a captar, de alguna forma, a colonizar esas mentalidades para, de alguna forma, atraerlas a la cuestión de la igualdad, que es, vuelvo a repetir, es una cuestión que afecta a todos, que nos afecta a todos, es decir, especialmente a las víctimas de la desigualdad, pero también a los que no son víctimas y que, de alguna forma, podríamos decir que no son conscientes del problema. Y este es otro tema que afecta a todo el mundo, investigadores, archiveros y tal, porque el convencer a los investigadores de que hay que hacer otro tipo de investigación es también una labor, digamos, misionera. Y esa labor misionera yo creo que hay que efectuarla sobre los archivos en todas las capas de edad, desde la infantil, donde esos niños que se creen que pegar a una niña forma parte de la actuación que ven reflejadas en sus mayores, ¿no? Y que ellos también pueden duplicar de alguna forma sin problemas, hasta los mayores de 80, como es mi caso, que nos identificamos con el problema y nos vemos incluso más progresistas que los menores de 30. Porque es así, es decir, es que lo estamos viendo en la sociedad. Y otro tema al que quería referirme es, no sé, bueno, quería que me hicieseis alguna crítica a mi planteamiento también, a ver si es que estoy radicalmente equivocado. Y otro tema que quería señalar es también el tema de la recopilación de documentos. Yo no soy partidario de un gran centro del feminismo. Me parece que es volver un poco a la creación de los archivos temáticos, que en realidad lo que estamos hablando son de colecciones, ¿no? Y que es el mundo anglosajón, especialmente norteamericano. Hace un par de años hubo un congreso en Salamanca donde hubo una invasión norteamericana de ponencias, donde hablaban desde la insignia de la Universidad de Carolina del Norte con un astado a tal, y lo importantísimo que era, unas chorradas fenomenales sobre coleccionismo. Yo no creo que el coleccionismo sea la solución. Sí la creación a lo mejor de centros virtuales y sobre todo la implementación de la recogida en general
en todos los archivos de documentación de referencia al respecto. Bueno, muchas gracias. ¿Contestamos algo? ¿No? Sí, vale. No, yo creo que incorporar esa perspectiva de género tampoco no quiere decir dejar aparte, bueno, en mi caso, dejar aparte los hombres. Lo que pasa que, claro, esa perspectiva la hemos generado esencialmente mujeres y entonces ahí, bueno, pues tenemos que estar después con el trabajo con los hombres. Yo eso ya lo doy por hecho. También es verdad que estamos ahora aquí una generación mayor y ahora sí, bueno, hay gente más joven en la sala, pero muchos de mis alumnos ya no hablan ni de hombre ni de mujer, ¿sabes? Es decir, que también tendríamos que, y eso no se ha incorporado. Bueno, Laura incorporó esa idea del archivo queer, pero bueno, yo a eso ya ni me meto, pero tenemos que pensar que también hay ese contexto, ¿no?, de identidades fluidas y todo esto. Esto por una parte. De lo que estoy muy de acuerdo es de esa quiebra, que me gusta, quiebra generacional, porque yo en mis clases no, porque quizá tampoco no hago ese tipo, bueno, no tengo esta docencia, pero compañeras mías han tenido que rebajar un poco, no rebajar no es la palabra, el discurso un poco feminista y activista, porque han recibido como ataques de grupos de chicos jóvenes, que bueno, en grupo, porque aparte se sientan en grupo. Bueno, que también es un poco, a ver, también es un poco normal, diríamos, porque yo tengo amigas que tienen hijos y bueno, también tenemos que pensar en eso, en esa idea, ¿no?, en esa visión que puede tener el chico de 18 o 19 años ante las mujeres empoderadas. Pues eso es así, es así. Entonces eso también tendremos que ir con calma, esa quiebra generacional y ese discurso que en algunos casos, pues eso, repito, tengo colegas que en clase tienen que parar un poco porque las llaman feminazis, bueno, ya lo sabéis. Entonces, bueno, eso existe. Y sobre el tema del Centro de Archivos del Feminismo, pues ya hemos dicho que incluso nosotras un poco dudábamos y genera mucho debate interesante, interesante. Sí, yo coincido en eso, en que no tenemos una postura realmente definida en torno a... Yo lo único que he puesto de manifiesto es la necesidad de que no se pierdan los fondos, ¿no? En ese sentido, lo único que me preocupa. En la otra parte coincido contigo, Pedro, en que es verdad que también estáis vosotros y que además hay muchos hombres implicados en línea de género, trabajando por línea de género, y que tiene que ser una labor conjunta, no excluyente para nada. Yo en eso coincido. Y me parece muy importante, lo siento, pero soy muy militante en este sentido. Nadie nos ha convocado a trabajar en el ámbito de educación a los archivos. Pero es casi, yo lo siento como una obligación, trabajar en el ámbito de educación, por todo lo que dices de la quiebra de las nuevas generaciones y tal. Tenemos un papel que hacer y, desde luego, en el Histórico Provincial de Alicante es fundamental el trabajo de memoria y el trabajo de género con las nuevas generaciones. Y creo cada vez hay más trabajo en ese sentido, pero que igual que decimos que tendría que haber una política específica para género, también tendría que haber una política específica para la labor didáctica de los archivos, la colaboración en el ámbito de la educación. Solo tal, eso, penso que tamén, o sea, que os varóns teñen que incorporarse a estas iniciativas, pero claro, como as iniciativas son, digamos, dispersas, digamos, fomos nos as que comenzamos, entón, quizá, se conseguimos crear ese clima favorable, claro, nos que queremos máis? Pois que vos incorporedes e que se asuma dende todo o colectivo profesional como un enfoque necesario e a incorporar a arquivística. Nos que queremos que a arquivística e o feminismo non sea algo aparte, ¿no?, a estudiar, non sei, un módulo nun manual de arquivística. Non, queremos que a arquivística feminista se incorpore a todo o desenvolvemento do tratamento documental, de cando se desenvolve un plan de arquivos. O sea, temos unha idea xeral e de incorporación, donde, por suposto, tedes que estar implicados, porque senón non oímos
conseguir. Sí, yo ahora recuerdo la frase de una maestra de Historia de las Mujeres, Milagros Rivera, que decía que cuando se incorpora la mujer, también se incorporan otros, los hijos, los abuelos. Es decir, que hacer este ejercicio no es una cosa decir, mira, pues ellas y solas, sino que genera otra perspectiva, otras lentes, como decía Manuel ayer, ¿no? No lo veo como solo mujeres. Creo que estaba allí Luis y luego Enrique. Yenar no la vi. Bueno, de entrada, gracias por los comentarios. Es difícil, digamos, estar en desacuerdo con lo expuesto, pero voy a intentarlo, ¿no? Voy a intentarlo porque yo creo que está saliendo lo que a mí me interesaba justo al final. Y es la brecha generacional, lo siento, pero también la representáis vosotras, ¿no? Sí. Y esta es una cuestión que es muy clara. Es decir, y estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Es decir, no solo a nivel personal desde hace toda mi vida profesional, pero en los últimos 25 años he tenido una perspectiva inclusiva que va más allá del feminismo, ¿no? Y también lo ha sido el Archivo Municipal de Girona en todas sus facetas y ahí está la experiencia. Aún así, hay cuestiones que cuando se habla de crear archivos temáticos, lo siento, pero eso significa que es el fracaso de los archivos tradicionales, porque nosotros tenemos una política muy activa. Entonces, sí que es cierto que el archivo, el papel de activista, es en relación a visibilizar todo aquello que ha sido, digamos, invisibilizado a lo largo del tiempo. Entonces, en pro de la concreción, y bajando, yo creo que se ha empezado hablando de género y sexo y habéis acabado hablando mucho de feminismo. Entonces, eso está muy bien y es políticamente correcto, pero es para hablar de políticas y a mí me interesa bajar la práctica. Entonces, bajando a la práctica, lo primero que debemos hacer es que, a pesar de que esto está haciendo, o soy yo que... Es decir, a pesar de que son conceptos relacionados, hay que empezar a distinguir entre las diferencias, poner matices en las diferencias entre género, sexo y feminismo. Porque el feminismo es una actitud de, digamos, más política, de estrategia, ¿no? Y en cambio, género y sexo pueden tener implicaciones a nivel descriptivo y eso se ha pasado muy de puntitas, ¿no? Entonces es una cuestión que es necesario abordar el lenguaje inclusivo. En los próximos meses en Alemania habrá una jornada específica sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, estamos hablando para el pasado de revisar descriptores, de indizar, me parece muy bien, pero eso es referido a sexo. Cuando ahora estamos hablando en términos de género, y yo lo siento, pero también trabajo en sistemas de gestión de documentos. Y fui de las personas que impulsé el hecho de que la gente pudiera marcar, pero no crucecitas solo de esto se ha muerto, ¿no? Parece que no, ya estoy jugando con la posición. No solo hombre-mujer, sino no quiero responder. ¿Y cómo se va a integrar eso en el futuro? Por tanto, distinguir entre sexo, distinguir entre género y distinguir entre feminismo ayudaría a bajar esas políticas a los procesos necesarios. Pensad también en lo que comentaba ayer de inteligencia artificial. Es decir, debemos poder concretar para luego poder automatizar y visibilizar. Y también tener claro que la perspectiva, digamos, inclusiva, ¿no? A pesar de que las mujeres seáis el 52% de la población, ahí es nada, ¿no? Va también mucho más allá, ¿no? Y sé que esto, ¿no? Lo he dicho alguna otra vez, y ¿qué sucede? Que automáticamente, pues, la gente te señala con el dedo. Yo tengo muy claro, digamos, sé en qué lado estoy, pero también tengo claro que las nuevas generaciones, en casa hay mujeres empoderadas, y el movimiento TERF y el BTERF y muchas otras cosas están al orden del día. Y los chicos en casa, digamos, son, digamos, también plenamente conscientes de lo que es el feminismo. Por tanto, lo tengo muy claro, pero hay que ser crítico y empezar a distinguir conceptos. Si no, no podemos bajar a la metodología, que es lo que a mí me interesa. Muchas gracias. Vamos,
sobre la distinción, yo creo que las que estamos aquí en la mesa sabemos, distinguimos sexo o género, las implicaciones que supone, cómo esas distinciones han repercutido en que se hable de problemas éticos. Yo creo que marcar género y sexo no solo no hay problemas éticos ni deontológicos, sino que nuestra legislación es obligatorio. Tenemos un sistema que dice, un artículo que dice que la recogida de datos se desagrega. Es verdad que la normativa es de 2007 y habla de sexo, pero eso, y somos perfectamente conscientes y de las implicaciones que puede tener, y es un debate muy fuerte en el movimiento feminista. O sea, sigue siendo feminismo, o sea, es un debate muy fuerte en el movimiento feminista y que tiene consecuencias en el movimiento feminista muy serias, ¿no? Entonces, bueno, está en esa reflexión. Quizá yo creo que podemos empezar, cuando hablamos de la documentación histórica, no tenemos ese debate con las nuevas tal, no hay ningún problema, creo, en implementar la marca género-sexo si se decide así. Y que, por supuesto, no hay ningún problema deontológico, como sí que lo que se refiere a colectivos. A mí no me gusta hablar de colectivo de mujeres, las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la población, y sí que hay otros colectivos sujetos a otro tipo de opresiones, que marcar esas opresiones puede tener consecuencias éticas. Somos perfectamente conscientes, pero como las mujeres estamos siempre intentando encontrar nuestros espacios, digamos que yo, si habéis leído algo por ahí de lo que escribo, no, cuando se habla de feminismo, digamos, con otros problemas de otros colectivos, está bien y hay que debatirlos, pero es otro debate. Nosotros estamos hablando de feminismo, entonces el problema que puede derivar, por ejemplo, marcar una orientación sexual en un documento. O sea, es verdad que facilita esa información. Nosotros en nuestros archivos tenemos documentos normalmente asociados a la represión, que, por ejemplo, con el tema de orientación sexual, y si lo marcas, puedes localizarlo. Eso también tenemos que ser conscientes de que si marcas eso, esa información puede ser, digamos, mal utilizada. Pero es otro debate, no es el debate de hoy. Es verdad que eso sí que tiene. Entonces, a mí, que en todos, por ejemplo, en el Plan de Cataluña, también en el de Galicia, cuando se habla de implementar una perspectiva feminista, siempre nos añaden la inclusión de colectivos. Quizá, bueno, es mi opinión personal, en esto, independientemente de lo que esté relacionado con la archivística. Creo que el movimiento feminista es una cosa y luego hay otros debates, otras defensas, otros movimientos que, bueno, que ellos, digamos, a lo mejor tienen que plantear ese tipo de cuestiones, ¿no? De marcar, pues eso, por ejemplo, la orientación sexual o la religión en algunos contextos, o el origen étnico. Eso a lo mejor hay un debate ético detrás que sí es necesario, bueno, y sobre eso hay gente que ha escrito. Pero sobre la marca sexo-género, normal, o sea, no solo no hay un problema, yo entiendo que no hay un problema deontológico, sino que en nuestra legislación debería ser, es obligatorio. Creo que es oportuna tu reflexión, Luis, y que has abierto, como has puesto encima de la mesa otra situación a la que nos tendremos que enfrentar, por supuesto, o sea que estoy de acuerdo y coincido en lo que te ha contestado Olimpia. En cuanto a lo del movimiento feminista, yo creo que aquí lo hemos planteado sencillamente como una cuestión al principio del debate de la dispersión de fondos y la pérdida de fondos y el tema del archivo, pero vamos, que no estábamos hablando desde el movimiento feminista, ¿no? Yo por lo menos estaba hablando como profesional en línea de género, en el trabajo meramente profesional, y una cuestión que está ahí, la de los archivos del movimiento feminista. Pero me parece súper oportuno la reflexión que has hecho y que hay que abordarla, por supuesto. Y bueno, sí que somos esa generación, sí que hay una brecha generacional, porque las que estamos aquí en la mesa todas tenemos, no sé exactamente, pero vamos, voy a ser discreta y pasamos de los 45. Claramente. Entonces, claro, también las nuevas generaciones que se incorporen a
a la archivística en este caso. Quizá tenemos esa brecha con los... Bueno, yo tengo un adolescente en casa, varón, y soy perfectamente consciente de esa reacción que también yo entiendo que es normal, siempre ha pasado a una mayor visibilidad de la defensa de la posición de las mujeres, hay una contrarreacción, lo ha habido siempre, está documentado históricamente. Entonces, bueno, estamos en ese momento. Incluso esta situación política nueva es una reacción a una mayor visibilización de las mujeres, del movimiento feminista, que aquí tuvo, digamos, una explosión en el 2018. Claro, estamos en 2023 y parece claro, que les hemos dado la vuelta, sobre todo, entonces, eso. Y sobre eso hay mucho que, bueno, nos queda mucho que reflexionar y que pensar. Vale, yo sobre lo de sexo-género no me meto, sobre todo porque hay mucho debate y sobre todo pues no he llegado a tenerlo que describir en un documento porque no trabajo en un archivo, por lo tanto no me meto en ello, pero veo que es un tema complejo. Lo que sí que un poco justificaría, si es que lo tengo que justificar, es la presencia del feminismo aquí, básicamente porque hemos visto que, pues gracias a este movimiento feminista hemos empezado, un poco ya lo he comentado, ¿no?, esa necesidad de conservar una memoria y una memoria de mujeres, aunque sé perfectamente que mujeres y feminismo pues no puede ser lo mismo, de la misma manera que en historia, la historia de las mujeres, el inicio de la historia de las mujeres está vinculada al movimiento feminista. Ahora quizá ya no, pero ese inicio y ese impulso llegó desde el movimiento feminista. Entonces yo creo que en una jornada como esta se tenía que decir, consciente de que también formamos parte, o quizá no representamos, pero somos un ejemplo de un feminismo. Y ya he dicho que el movimiento actualmente, pues claro, es otra cosa y también es más complejo. Pero bueno, constatamos un pasado, una realidad y una valoración, una visibilización de lo que ha significado este movimiento, tanto para la historia de las mujeres, que es muy claro, como ahora empezamos a ver pues también a la hora de recolectar, a la hora de significar fuentes documentales vinculadas a mujeres. Luis, has fet aquí un... No, pero... ¿La diferencia entre sexo y género? De cómo bajamos y lo ¿Cómo implementamos? bajamos? Yo no bajo nunca a la práctica. Pero, no. por ejemplo, un sistema de metadatos, de hecho lo hay. Pero, por ejemplo, Olimpia, se marca. no es para entrar en el debate porque nos alargaríamos mucho, pero ahora tu respuesta, además, ¿por qué cuando me hablas conmigo no hablas en gallego? Porque me pasé, Háblame hablas en gallego. castellano. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que ahora me has dado una idea clara en dos conceptos. Sí. Una, indexar hombre-mujer me parece muy bien, pero ¿cuántos documentos en los cuales no aparece la mujer habla sobre la mujer y no lo vamos a indexar? Sí. Hay muchos. Sí. De hecho, hay muchos... Vale, sí, esa es la muchos. cuestión a discutir. Por hay ejemplo, muchos hay algunos que se habla hay que de las mujeres, pero no están ellas presentes. Olimpia, yo siempre digo que hay que leer sobre todo para recuperar, para visibilizar aquello que no se ve, hay que leer entre líneas. Incluso, y esto es fundamental. Y lanzando una propuesta práctica y haciendo propaganda también de casa. Nosotros publicamos el año pasado, que ahora se está traduciendo al inglés y a diversos idiomas a través del Consejo Internacional de Archivos, una guía de descripción, una guía práctica de descripción fotográfica, ¿no?, aplicada a fotografía audiovisual a nuestros fondos. Esto quiere decir pautar cómo describir las cosas. Oye, yo creo que, estando quienes estáis en la mesa, las cuatro, además, y la gente que puede estar aquí, sería de mucha utilidad una guía de descripción con perspectiva de género, inclusiva. La etiqueta os la dejo para vosotras, pero sería de extremada utilidad. También pensando en este, yo no podré asistir, pero este debate de lenguaje inclusivo en Alemania me parece, aplicado a los archivos, me parece interesantísimo, ¿no? Eso yo creo que hay que trasladarlo aquí. Sí. Y ya puestos, pues trasladando vosotros. Sí, de hecho, cuando describimos, muchas veces no somos conscientes de, escogemos
unha parte de toda esa información e todo o que non escollemos queda invisibilizado, non? E temos unha práctica arquivística todas ou todos que inconscientemente moitas veces reproducimos. Entón, para facer esa guía práctica temos que parar e pensar e temos que colaborar moito porque cuantos máis ollos seguramente veremos todas esas invisibilizacións que facemos, non? Como descartamos unha información e subimos outra, non? Pois como podemos facer iso? E a linguaxe, lóxicamente, invisibiliza, sempre deixa fora algo, non? E como facemos, é máis unha cousa inconsciente e volvemos á charla de onte de Manuel, cando falaba do logos, claro, como, además, a nosa lingua tamén ten unha concepción non neutral, non? Forma parte da nosa cultura e tal. Pois a min, claro, é un traballo, digamos, de reflexión para chegar a esa práctica, claro, hai que poñerse, temos que ter realmente hacer ese reto que nos está diciendo Lluís, ¿no? De hacer una guía de descripción con perspectiva de género, como digamos. Podemos hacerlo juntos. Había por aí Enar, creo. Bueno, hai moitas. Non sei como vamos de hoy. ¿Cómo va mal? Fatal. Vamos fatal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Yo, desde mi punto de vista, habéis hecho un repaso completísimo. Me parece mentira que en una parte de unas jornadas se pueda hacer un repaso tan completo, y a la presentadora también. Y yo, la verdad, cuando hablabais del archivo feminista, del archivo de los movimientos feministas, no estaba pensando en un archivo temático, estaba pensando en un archivo de asociaciones o organizaciones no muy establecidas y que se recogen, como decías, María, esos fondos para que no se pierdan. Entonces, no considero que eso vaya en contra de los principios archivísticos, porque tenemos pues, unos organismos productores o al menos una función de activismo feminista. Que lo ideal a lo mejor sería que eso se integrase en archivos municipales de universidades, pero es lo que comentabais, la confianza, ¿no? Tenemos unas universidades que en su funcionamiento normal, no digo sus archivos, sean feministas, actúen de modo feminista. ¿Quién forma la conferencia de rectores de las universidades de España? ¿Cómo funciona la política? No sé, yo sinceramente creo que no es el caso de los archivos, pero sí me fijo mucho, como seguro que vosotras, en los congresos de historia, y a veces, pues la verdad, me duele el corazón de ver el programa de intervenciones, ¿no? No sé qué institución podríamos tener en este país que pudiera hacerse responsable de eso. Seguro que hay universidades que sí. Hay universidades que en su ámbito son responsables desde un punto de vista feminista y entonces perfectamente podrían acoger esos fondos. Pero no sé si todas, o no sé si tenemos algún otro organismo que podría hacer esa coordinación, porque no se trata de concentrarlos en un sitio. Claro, entiendo que el problema sería coger trozos de fondos de que están en otros archivos que podamos decir, esto es tema feminismo, hombre, eso no nos lo planteamos ninguna, yo creo, eso es impensable, salvo que hagamos una reconstrucción como el archivo de Irlanda, pero eso ya serán palabras mayores. Entonces, no sé si tenéis así alguna idea de alguna institución de la que podamos disponer o tendríamos que pensar eso, una institución de cero. Muchas gracias. No sé, ahora lo decía, bueno, yo ahora cuando has preguntado se me ha ocurrido más como Institut de la Mujer, Institut Català de las Donas. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso catalán sé perfectamente que ha hecho una labor, pero una labor de biblioteca de mujeres y biblioteca feminista, pero no ha hecho lo mismo en los archivos justamente porque es más complejo y más difícil. Creo que también el Instituto de la Mujer llegó a comprar una biblioteca muy importante, no sé. Sí, pero tenía problemas para ubicarla. Creo que todavía no ten sede. Se llamaba, sí. Era una biblioteca de mujeres, de estas primeras mujeres feministas y tal. Y digo, vale, pero tengo un problema. Creo que estaba no Museo do Traxe. Hasta creo que no sí, sé. Bueno, porque non tiñan un espacio físico. Tampoco ahora yo. Sí, verdad, María? Aún está ali.
Sí. No Museo do Traxe. Claro, es que ahora necesitaríamos esa tecnología ¿no? de la geoposicionamiento casi, ¿no? Sí. Y ir diciendo un mapa, ¿no? ¿Cómo? Eso es más fácil incluso. A ver, yo, a lo mejor es mi tendencia a arrimar el asco a mi sardina, pero vamos a ver. Es que me está recordando tanto, y yo no me voy a meter en berenjenales feminismos y de estas cosas, porque tengo que reconocer que yo todavía no lo tengo claro en mi cabeza y no soy capaz de verbalizar cuál es mi postura feminista. La postura feminista la tengo, pero todavía no sé de qué carácter, ni de qué tipo es, ni cómo hacerlo, ¿vale? Ahí no me voy a meter, pero, a ver, me estáis recordando todo esto a una cosa que, afortunadamente, ya estamos en vías de solución con el tema de memoria. Vamos a crear fondos documentales de memoria feminista, fondos documentales o fondos... con los fondos de memoria democrática lo vamos a hablar luego. No hay un solo archivo de la Guerra Civil ni falta que hace. Ese es un artículo, un blog que publicamos hace unos años. Lo que hay es una colección o un repertorio de fondos documentales para la memoria democrática. ¿Por qué nos empeñamos en buscar un solo centro? Vamos a hacer un acceso unificado a toda la documentación feminista que tenemos en todo tipo de centros, con un acceso unificado. O sea, yo estoy aplicando la similitud y por eso digo que perdonad que rime a mi sardina. No necesitamos un organismo que lo patrocine, necesitamos saber dónde están, dependen. Exacto. Y de qué manera podemos acceder y podemos utilizarlos. No nos liemos, es mucho más sencillo. Sí. No sé, perdonadme la simplificación. No. Yo me había apuntado en algún momento de lo que tenía que hablar, la necesidad de guías, ¿no? de elaborar esas guías de fuentes documentales. Por ejemplo, que ahora guías de fuentes. O el ejemplo que vamos a hablar luego, esto del censo de fondos documentales de memoria democrática. Es una forma de tener un acceso unificado a toda la documentación del franquismo que hay en todo tipo de archivos, en todo tipo de centros, en todo tipo de museos, colecciones. Es decir, estamos en unos espacios de colaboración que no es necesario que haya un centro dependiente de un organismo. Sí. No sé, un poco el blockchain, ¿no? Un poco, así mirándolo de un poco exagerado, ¿vale? Y perdonadme que utilice esta similitud, pero a mí me parece creo que esto es una simplificación. Es un poco simple, pero me parece más fácil. Porque sí que hubo unha demanda de universidade ese tipo de centros e, digamos, obligou que seguramente nós non nos plantearíamos esa tal, sino existirá esa demanda dende a universidade, bueno, neste caso de Rosa Sansegundo e Adelina tal, da Carlos III, que fai esa tal, e de alguna maneira entendo que houve unha resposta do Ministerio. Creo que tenemos que ir pensando en cortar, a moderadora. Sinto moito, pero que imos moi mal de tempo. Xa temos ali a Marilia. Continuamos entón, paramos aquí, logo ao final e no café podemos seguir. Eso, seguimos no café.